En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mi debilidad e inconstancia, y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano, y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina, defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, y hoy vamos para nuestra séptima lección. Vamos a hablar hoy de un tema bien tremendo, el infierno. Saben ustedes que en la lección pasada empezamos a hablar de las postrimerías del hombre, de las realidades últimas del hombre. Hablamos de la muerte y hablamos del juicio. Hoy vamos a hablar del infierno. Y saben ustedes que el tema del infierno ha pasado de un extremo a otro, ¿no? Durante alguna época, tal vez, en nuestra historia se habló demasiado del infierno y todo era el infierno, y si haces esto te condenas, y el infierno acá y el infierno allá. Pero hoy hemos pasado prácticamente a la ausencia de la predicación del infierno. Y resulta que la palabra de Dios la debemos creer completa, no quitando aquello que a mí no me gusta o quitando aquello que yo creería que no debería estar, sino que con humildad debemos recibir la palabra de Dios entera, completa, la doctrina que se nos ha transmitido, aquello de lo que habló el Señor, debemos creerlo completo, en plenitud, no mutilando, no amputando algunos pedazos, sino completa, tal como es. Y dentro de esto, de la predicación del Señor, de la doctrina de la Iglesia, cabe la predicación del infierno. Ahora, cabe como un fracaso en algunas personas al proyecto de Dios. Y esto es importante, porque 1 Timoteo 2, del 3 al 4, dice: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Escúchame, el plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto significa que Dios no creó a unos hombres para la salvación y a otros hombres para la condenación. No existen dos destinos en la mente de Dios para las personas. Existe uno solo, que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo, que es camino, verdad y vida. Entonces, el mensaje del Evangelio es anunciar la salvación a todo el mundo. El mensaje y el destino de los hombres es salvación y redención. Sin embargo, hay que decir que cabe la terrible posibilidad de rechazar esa salvación. Cuando se habla entonces de libertad humana, se tiene que hablar de posibilidad de rechazar la salvación. Si hablamos de libertad, hablamos de la posibilidad de rechazar aquello que Dios nos quiere dar. Entonces, aquí estamos hablando de algo que tiene que ver no con la misericordia de Dios, sino con la libertad humana, porque en ocasiones se ha querido oponer la existencia del infierno a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nos va a proporcionar todos los medios para que nos salvemos, pero en esa infinita misericordia nos hizo libres, y en ese uso de la libertad, nosotros, abusando precisamente de esa libertad que Dios nos dio, podríamos decir: no me interesa, no quiero ir contigo. Y un amor nunca se fuerza. Escúchame bien, un amor nunca se fuerza. Es imposible un amor obligado. Un amor sin libertad no es un amor verdadero. Dios no puede obligar a alguien a estar con Él eternamente. Aunque Él quisiera que toda la humanidad estuviera con Él siempre, Él no puede obligar a las personas a estar con Él. No puede tomar una persona y decirle: te ordeno que te salves, te ordeno que vengas al cielo. El amor propone la salvación, y ya uno en su libertad puede decidir si acepta o si rechaza esa salvación. San Juan Pablo II, en una audiencia que dio el 28 de julio de 1999, acentúa este aspecto de la libertad y de la misericordia. Dice: por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios. Nadie se condena por iniciativa de Dios.
Cuidado que por ahí hay algunas doctrinas y algunas, digamos, teorías que dicen que Dios crea a unos predestinados para la salvación y a otros predestinados para la condenación. Eso no puede ser más contrario a la misericordia de Dios. No se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica este estado. Entonces, lo que pasa en el momento del juicio, la sentencia definitiva de Dios lo único que hace es ratificar aquello que en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, nosotros decidimos si nos salvamos o si nos condenamos. Repito, existe condenación porque existe posibilidad de rechazar el amor de Dios. Uno quisiera que no existiera esa posibilidad. Uno quisiera que Dios nos obligara a todos simplemente a amarle. Uno quisiera que Dios nos obligara a todos a estar con Él eternamente. Pero ¿qué tipo de amor es ese que obliga a los demás a amarme? ¿Qué tipo de amor es ese? Por eso el Catecismo, en el numeral 1033, define el infierno de esta manera: morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios. Miren, la muerte en pecado mortal es esto: yo he rechazado a Dios durante toda mi vida y aún al momento de morir, que Dios me ofrece todas las oportunidades para yo elevar mi corazón y decirle: Señor, perdóname, le rechazo, no estoy arrepentido ni acojo su amor misericordioso. Significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, apréndete esta palabra. Miren cómo el Catecismo nos habla del infierno. No nos habla de un Dios que nos castiga porque nos odia, sino de un estado de autoexclusión. Yo he decidido excluirme. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan que no fue el padre el que lo expulsó de la casa? ¿Recuerdan que fue él el que se autoexcluyó de la herencia, el que se fue de la casa? Lo que pasa es que el hijo pródigo se arrepintió y regresó. Pero hay hijos pródigos que desafortunadamente no se arrepentirán, que desgraciadamente, a pesar de tantas oportunidades que Dios le da, no se arrepienten. No quieren, no me interesa, no me importa, no quiero creer en ti, a pesar de todas las muestras que me has dado, toda la misericordia. No quiero creer, quiero obstinarme haciendo el mal, quiero seguir dañando a las personas, quiero seguir dañándome a mí mismo. Eso significa, no quiero estar contigo. Y cuando se muere la persona, no puede estar con aquel con quien no quiso estar durante toda su vida. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Infierno. Entonces, de lo primero que tenemos que hablar es de la existencia de esta realidad. En una ocasión yo recuerdo que estando en el Santísimo le dije: Señor, ¿por qué se puede condenar a alguien si tú lo amas? Porque es que Dios no odia al que se condena. Dios lo sigue amando y precisamente ese es el dolor de Dios, que uno de sus hijos amados se quiera ir lejos de Él. Entonces yo sentí una intuición, no fue una voz audible, pero una emoción en el interior donde Dios me decía: se puede condenar no porque yo no lo ame, sino porque Él no me ama. Volvemos al tema de la libertad. Si hablamos de libertad, tenemos que hablar de la posibilidad del infierno. Si hablamos de la libertad, tenemos que hablar de la posibilidad del infierno. Tiene que ver entonces con la posibilidad que tenemos de rechazar ese amor misericordioso de Dios. Yo sé que alguno me dirá: Wilson, pero es que el Papa Juan Pablo II en una ocasión dijo que el infierno no existía. Yo acá tengo el texto, precisamente es de la audiencia de la que acabo de mencionar al inicio de esta lección, donde el Papa de ninguna manera dice que el infierno no existe. El Papa lo que dice es que es un estado espiritual. Escuchen lo que dice Juan Pablo II. El infierno, más que un lugar físico, así como que vas a cavar y en el centro de la tierra vas a encontrar el infierno, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Está hablando entonces de una situación espiritual, de un estado del alma.
Y esto no es menos grave que un lugar. Esto no es menos grave que un lugar. Alguna persona diría, bueno, si es un estado del alma, si no es en este momento un lugar físico, que luego en la resurrección de la carne, ya al fin del mundo, tendrá que tener algo de físico para contener a las almas que resuciten con su cuerpo y que permanezcan condenadas. Pero en el estado actual es un estado del alma. Y esto quiero que lo entendamos bien. A ver, ¿qué te dolería más o qué me dolería más a mí, a Wilson? ¿Que me quiebren una mano, que me dolería muchísimo, o que me secuestren a un hijo? Yo prefiero que me quiebren la mano, por todo el dolor que esto signifique. No me importa, pero que no se me lleven a mi hijo. Ahora, que me llegaran a quitar a mi hijo no significaría un dolor físico para mí, sino un estado del alma de angustia, un estado del alma de tremendo dolor. Los dolores del alma son más profundos que los dolores del cuerpo. Porque para los dolores del cuerpo, de alguna manera, existe manera de paliar los dolores del cuerpo, ¿no? Existen algunos medicamentos que pueden disminuir la intensidad del dolor, pero en cambio un dolor del alma, ¿cómo se alivia un dolor del alma? O sea, lo que está diciendo el Papa Juan Pablo II en esta audiencia del 28 de julio de 1999 no es simplemente que el infierno es una cosa menos grave de lo que nos imaginamos. No, es un estado del alma donde la persona ha rechazado definitivamente el amor de Dios, el amor de las criaturas, el amor de su prójimo, el amor a sí mismo. Es un estado de odio permanente, es un estado de soledad y odio absoluto. Yo sé que ya estás pensando en que algunos, incluso desde la tierra, pueden estar viviendo este estado. Es cierto, hay personas que desde la tierra empiezan ya a pregustar el infierno, como hay personas que desde la tierra empiezan a pregustar el cielo también. El que se abre al amor empieza a pregustar el cielo, el que se cierra en el odio empieza a pregustar el infierno. Yo a lo largo de estos años he notado que incluso los más incrédulos, los que han negado siempre la posibilidad de la existencia del infierno, y que uno niegue la posibilidad de la existencia del infierno no significa que el infierno deje de existir por eso. Que me diagnostiquen a mí con cáncer y yo diga, yo no creo en el cáncer, pues no significa que el cáncer deje de existir. Las realidades no existen o dejan de existir porque yo diga que existen o dejan de existir. Las realidades son las realidades. Y nuestro Señor nos ha revelado en las Sagradas Escrituras, nos ha mostrado que existe una realidad para aquellos que han negado reiterativa y obstinadamente su amor. Existe una opción en su libertad. Incluso en todas las tradiciones, en todas las culturas, en todas las religiones, siempre ha habido también esa noción del castigo de las personas que no quisieron arrepentirse. Entonces les decía que incluso las personas más obstinadas respecto a este tema del infierno, pensando que definitivamente no debe existir, cuando se llega a algún tipo de pecado que a él o a esa persona sí le parece gravísima, inmediatamente se abren a la posibilidad de un castigo. Entonces, claro, pensemos, por ejemplo, en esas personas depredadores sexuales, violadores en serie, asesinos, sicarios, que hacen tanto daño a la gente. Pensemos en esos terroristas, pensemos en esas personas que se regodean en el dolor de los demás, que se regodean, que se jactan de haber derramado sangre y lo disfrutan, y que nada les vale, nada les vale. No hay sermón que les valga, no hay amor que les sirva. Son personas que han escogido deliberadamente dañar a las demás personas. Yo estoy seguro que si uno de esos que niega el infierno llegara a toparse con una de estas personas monstruosas que existen desafortunadamente, y que esta persona monstruosa le llegara a hacer daño a alguien, a alguno de los suyos, yo estoy seguro que la posibilidad del infierno se le abriría a su razón. Uno diría, no, yo creo en la misericordia, yo también creo en la misericordia y también suplicaría que él se convirtiera. Pero hay una intuición dentro de nosotros que exige justicia para esas personas que han hecho el mal consistentemente y que han disfrutado de ese mal sin pagar consecuencias por aquello que han hecho. Sin pagar consecuencias por aquello que han hecho. Es cierto que si al final de su vida el peor de los asesinos pide perdón a Dios, se arrepiente, se puede salvar. Eso sí, tendrá que purificar lo que ha hecho, y por eso hablaremos en una próxima lección del purgatorio, que es un estado para purificar precisamente aquello que hicimos aquí en la tierra y que no alcanzamos a reparar aquí con amor. Entonces, es cierto que existe esta posibilidad, es cierto que existe esta posibilidad, y que incluso el pensar en esta posibilidad
puede disuadir a algunas personas de obrar el mal. Yo recuerdo una persona me decía, Wilson, yo escuché hace un tiempo el testimonio de la doctora Gloria Polo. Es un testimonio que puedes buscar en internet, testimonio de la doctora Gloria Polo. Es un testimonio muy impactante de una odontóloga bogotana que le cae un rayo, tiene una muerte clínica. Ella cuenta que en esa muerte clínica ella vivió su juicio particular y estuvo a punto de condenarse. Y ella narra de una manera bastante descriptiva todo esto. Obviamente esto no hace parte, digamos, de la doctrina de la Iglesia, pero lo que ella dice no se opone a lo que dice la doctrina de la Iglesia. Cada cual es libre de creer o no creer, pero es verdaderamente increíble lo que ella narra en este testimonio de la doctora Gloria Polo. Y esta chica me decía, Wilson, hace poco tiempo escuché el testimonio de la doctora Gloria Polo y me impactó mucho. Resulta que en un momento de desespero yo me pensaba suicidar y pensaba matar a mi hijo, llevarme a mi hijo conmigo. Pero recordando el testimonio de la doctora Gloria Polo, recordando la posibilidad de condenarme, entonces mejor no lo hice. Yo le dije, mira, a mí no me importa si fue por miedo a condenarte que no lo hiciste. Lo importante es que no lo hiciste. Y si alguien, por miedo a condenarse, deja de cometer un crimen tan abominable como este, es mejor que lo haga aunque sea por eso. Siempre debemos hacer las cosas por convicción, por amor a Dios. Pero si para evitar el asesinato de un niño, alguien tiene en su corazón el miedo a condenarse y esto le disuade de hacerlo, venga, bienvenido. Porque es que es verdad, corremos la posibilidad con nuestras acciones, con actos atroces, de perdernos eternamente. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 15, dice San Juan, quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida permanente en él. El odio, pero el asesinato también. Esto no permite la vida en el alma. El mismo Señor en el Evangelio, capítulo 5, versículo 22 del Evangelio de San Mateo dice, pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedril, y el que lo llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Miren que hay una relación entre el daño que le hacemos a otras personas, el daño consistente, permanente que le hacemos a otras personas y la posibilidad de condenarnos eternamente. En el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 29, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. La palabra gehenna es la palabra infierno. La palabra gehenna alude a un lugar cercano a Jerusalén donde se quemaba la basura y donde se sepultaban los muertos. Entonces era signo de ardor, de lo malo, de la muerte, y entonces siempre se utilizaba la gehenna o el valle de Hinnom, se utilizaba como sinónimo del infierno, ¿no? Pero acá está hablando el Señor de una gehenna, de algo que significa muerte, fuego, sufrimiento, basura. Bien, entonces el Señor está hablando acá con claridad de la existencia del infierno, y en muchas ocasiones, muchas otras citas bíblicas, habla el Señor de la existencia del infierno. Ahora, el infierno tiene una característica bastante particular, bastante peculiar y bastante fuerte: su eternidad. Dante Alighieri, este famoso escritor del siglo XIII, que escribió una de las cumbres de la literatura universal, la Divina Comedia, él, cuando describe en su Divina Comedia la entrada al infierno, cuando describe la puerta del infierno, claro, esto es literatura, pero es muy sugestivo lo que escribe, dice que él leyó en la puerta del infierno lo siguiente: abandonad toda esperanza, quien aquí entre.
¿Y por qué esta concepción de abandonar toda esperanza a quien aquí entre? ¿Por qué esta concepción de eternidad? Porque el mismo Señor nos habla de la eternidad del infierno. Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Miren, acá hay varias cosas interesantes en esta expresión del Señor. En apartaos de mí o alejaos de mí, o id lejos de mí, la Iglesia siempre ha entendido, y la tradición y los santos han entendido, una pena que se sufre en el infierno que se llama la pena de daño, que es el alejarse de Dios, el no ver a Dios, el estar definitivamente separado del amor de los amores. Apartados de mí, al fuego eterno. Al fuego eterno. La palabra fuego obviamente hay que entenderla de una manera del todo simbólica, porque el fuego material no puede quemar un alma espiritual. Ahora vamos a hablar un poco de eso, pero acá la Iglesia siempre ha hablado entonces de la pena de sentido, de la pena de daño y la pena de sentido. Y dice que el fuego es eterno. El fuego es eterno. Significa que nuestra libertad tiene capacidad de tomar decisiones eternas. Así como podemos tomar la decisión eterna de salvarnos, y una vez nos salvamos ya nadie se puede condenar después de la salvación. Una vez estemos en el cielo, nadie puede decir me aburrí del cielo, me quiero condenar, porque fue una decisión de carácter eterno. Asimismo, tenemos la posibilidad de tomar una decisión de carácter eterno y decir me condeno para siempre y no quiero estar nunca más con Dios y me lleno de odio, y aunque sufra terriblemente, no quiero ver a Dios y no quiero ver a mis seres amados. Es la posibilidad de la eternidad. El padre Jorge Lorín, un famoso sacerdote jesuita español que murió hace algunos pocos años, en Lazo de Amor Mariano lo tuvimos en varias ocasiones dando conferencias, santo sacerdote jesuita, ponía un ejemplo que me impactaba mucho. Decía que la eternidad es como pintar un reloj en la pared y poner el reloj a las 12 menos 5. Sentar a un grupo de personas y decirles, cuando el reloj marque las 12 en punto, pueden salir del salón. Pueden salir del salón. Nunca marcará las 12 en punto. Un reloj pintado en la pared con las 12 menos 5 o las 11:55 jamás dirá 12. Esto significa eternidad. Significa que nada de lo que suceda hará que esto termine. Entonces la eternidad nos debe abismar a nosotros y es una manera de llamarnos la atención. Hoy, este es el tiempo de la esperanza, ahora es el tiempo de la conversión, ahora es el tiempo del cambio, ahora es el tiempo de dejar definitivamente todo aquello que Dios no quiere y abrazar el amor misericordioso de Dios. Este es el momento de hacerlo. Wilson, pero lo que estás diciendo es para que nos dé miedo. No es para que nos dé miedo, es simplemente una advertencia de una realidad, y las advertencias no son para que nos dé miedo, sino para tomar conciencia de la realidad. Cuando una persona va donde el médico y el médico le dice, oye, mira, parece que tienes una úlcera gástrica y esta úlcera puede convertirse en un cáncer para ti. Por favor, deja estos alimentos, mejora tu dieta, deja el cigarrillo, mejora tu alimentación, haz deporte. La persona no puede salir diciendo, este médico me está haciendo llenar de miedo. Pues, ¿cómo así este médico? Entró acá, yo estaba todo tranquilo, estaba viviendo una vida relajada, ahora que no puedo hacer esto, que no puedo hacer aquello, a mí no me van a sembrar miedo, yo voy a seguir comiendo lo que me dé la gana, porque yo no tengo miedo. Insensato, esto no es de miedos, esto es de sensatez, Es que el vivir para condenarse ya es condenarse desde acá. El que vive para condenarse, el que vive en el odio, el que vive rechazando la voluntad de Dios, ya está experimentando el preludio de la condenación. Son personas que viven encerradas en sí mismas, son personas que viven lejos del amor, son personas que viven angustiadas, son personas que solo se llenan de cosas materiales en ocasiones, pero no viven del amor verdadero. Y cualquiera de nosotros puede ser esa persona. Aquí nadie puede decir, estos son los que se van a condenar y nosotros los que nos vamos a salvar. Por ahí dice un poema que un hombre dice, llegué al cielo y me sorprendí mucho al ver allí personas que no esperaba ver, pero me sorprendí más cuando vi que no me esperaban a mí. Es un poema, una manera de decir, oiga, acá nadie puede decir, yo me voy a salvar, ellos se van a condenar. Aquí estamos los que nos salvamos, que somos muy juiciositos, muy orantes. Venga, pero espere, la oración se traduce en caridad, tu vida de virtud se traduce en amor. Podemos tener una vida de oración y luego ser tremendamente déspotas y ser un verdadero infierno para otras personas.
Nuestra vida de oración, nuestra conversión tiene que tocar todos los aspectos de la vida. Nuestra conversión tiene que ser una conversión integral y se traduce en la caridad. ¿Cuánto amamos? A ver, si este proceso de consagración lo único que está haciendo es llenarnos de conocimiento, pero no está transformando nuestra manera de amar a las personas, no somos más caritativos, no somos más bondadosos, no somos más humildes, no perdonamos más. Entonces, si no estamos siendo cielo para otras personas, sino que estamos siendo infierno para otras personas, algo estamos haciendo mal. No te digo que dejes la consagración, te digo que nos revisemos porque algo estamos haciendo mal. Necesitamos orar mejor y necesitamos pedirle al Señor ayuda para una conversión del todo radical. Entonces, en el infierno se habla de dos penas. La primera y la más grave de todas, alejaos de mí, id lejos de mí. Eso es lo que se llama la pena de daño. San Juan Crisóstomo, en su explicación a la homilía, de explicación al Evangelio de San Mateo, decía lo siguiente: sé que muchos tiemblan ante el solo nombre de la gehenna, muchos tiemblan ante el solo nombre del infierno, mas para mí la pérdida de aquella gloria suprema es más terrible que todos los tormentos de la gehenna. Para mí, perder a Dios es más terrible que cualquier sufrimiento, que cualquier fuego que pueda existir. Y el Catecismo nos dice en el numeral 1035, la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre vida y felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Esto es importante, mis queridos hermanos, porque lo más terrible que nos va a pasar es, Dios no lo quiera, pero quien se condena verá a Dios en el momento del juicio. Verá algo de Dios, verá una parte de la gloria de Dios, una luz, vislumbrará algo de Dios y quedará tan prendido de esa luz, quedará tan enamorado de esa luz. Cuando vea esa gloria dirá, esto es lo que busqué durante toda mi vida, esto es lo que quería, esta es la felicidad, este es el amor que anhelé. Lo terrible será después darme cuenta que yo mismo rechacé durante toda mi vida ese amor y que yo mismo me voy a excluir. Y como decíamos en la lección pasada, después de ver todo lo que Dios ha hecho por mí, me veré tan sucio que yo diré, no, pero no puedo estar contigo. Y el Señor, lleno de misericordia, me dirá, pero yo te puedo perdonar y te puedo abrazar. No, Señor, mírame, y salgo corriendo. Dejar de ver a Dios y condenarme. Triste cosa será, pero posible. El padre Jorge Lorín pone un ejemplo que me parece impactante para explicar esto de la pena de daño. Decía el padre Lorín, supóngase usted que están en un barco en medio del océano y que un amigo le dice a los otros, me voy a tirar a las 12 de la noche al mar por $5,000. Si ustedes me dan $5,000, yo me tiro. Eso sí, ustedes dicen, hombre al agua para que el barco dé la vuelta y me recoja. Apuestan $5,000, perfecto, están en lo más profundo del océano, 0 islas alrededor. Este hombre se lanza, efectivamente, 12 de la noche, los amigos gritan, hombre al agua, el barco da 2 o 3 vueltas reglamentarias, con los faroles intenta encontrar al chico, pero no lo logra encontrar porque los faroles no lo ubican, él levanta las manos desesperadamente y no lo ven, las olas de 2 o 3 metros le tapan, finalmente el barco dice, ya dimos las vueltas reglamentarias, tenemos que irnos. Decía el padre Lorín, ¿qué pensará una persona cuando ve que se va su esperanza? Tonto de mí, dice el padre Lorín, así debe ser la pena de daño, así debe ser la pena de daño. Es, yo veo a Dios que se me va definitivamente porque mis pies me orientan lejos de Él, como mi vida se orientó lejos de Él. El árbol cae hacia el lado del que se ha inclinado toda su vida. Entonces, esta es la realidad y uno dirá, no importa, yo he vivido sin Dios toda la vida, no me importa pasar mi eternidad lejos de Dios. Eso decimos ahora porque no sabemos que allí donde hemos buscado la felicidad, allí donde hemos encontrado algo de verdadera felicidad, hemos experimentado algo de Dios. Dios es sinónimo de felicidad y toda verdadera felicidad tiene algo de Dios. Estar separado de Dios para siempre es estar separado para siempre de la felicidad. Y hay una segunda pena que se llama la pena de sentido. La pena de sentido es precisamente de la que habla el Señor en tantas ocasiones aludiendo al fuego. Claro, no puede ser, repito, un fuego físico porque las almas no se pueden quemar físicamente, pero cualquiera de nosotros se ha quemado. Entonces, ¿cómo hacer para expresar un dolor en el alma
para que lo entendamos un poquito, entonces se ponía esta comparación del fuego. Así como el fuego quema terriblemente la carne, así habrá algo, así habrá una especie de dolor que quemará nuestra alma. Ese fuego es principalmente un remordimiento que me dirá: yo por qué no aproveché esa consagración, yo por qué no aproveché ese retiro, yo por qué no aproveché esa oración, yo por qué no aproveché esa confesión, yo por qué no aproveché ese cambio de vida. Hasta el último momento Dios me tendió la mano y me brindó oportunidad, yo por qué no lo aproveché. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 15, nos dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, al lago de fuego. Que seamos inscritos en el libro de la vida, eso depende de nosotros. El Señor ya nos inscribió, mejor dicho, pero tú y yo podemos borrar nuestro nombre. Yo no quiero estar ahí, sáqueme de ahí, sáqueme del libro de la vida. Es posible, es posible. Hablamos del infierno no para atemorizar a nadie. Miren lo que dice San Juan Pablo II. El pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustias, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu Santo que nos hace invocar Abba, Padre. Queridos hermanos, esto no es para asustar a nadie, pero esto es, escuchen bien lo que dice Juan Pablo II, una exhortación necesaria y saludable a la libertad. Es recordar la responsabilidad de nuestras acciones, es recordar que somos sujetos libres que pueden tomar decisiones eternas. Vamos a hacer una práctica bien especial en esta lección. Vamos a rezar 10 veces el Ave María, pero lo vamos a hacer, quienes puedan y quieran hacerlo, de rodillas. Y vamos a hacerlo con los brazos en cruz. Vamos a abrir nuestras manos en cruz, recordando entonces y meditando la crucifixión del Señor, por la cual fuimos liberados del infierno. Cristo murió en la cruz para que fuéramos liberados del infierno. Y en el Ave María vamos a recordar y a detenernos en esas palabras que decimos a la Virgen: ruega por nosotros pecadores ahora, o sea, en el hoy, y en la hora de nuestra muerte, porque la hora de la muerte será una hora decisiva, será la hora donde se definirá si nos salvamos o nos condenamos eternamente. Yo sé que Dios nos quiere salvar a todos. La pregunta es: ¿tú te quieres salvar? Vamos en este momento a cantar a nuestra Madre Santísima esta Ave María. Vamos a cantar esta Ave María pidiéndole a Nuestra Señora que nos proteja de condenarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, escúchalo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, 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 Ave María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escojamos el cielo, vivamos la salvación desde ya y tendremos una vida llena de luz. Si escogemos la condenación desde ya, tendremos una vida llena de oscuridad.
Nos vemos en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.